es la productora asociada e investigadora, Elkin René Díaz, director de fotografía, y Juan Pablo Galvis, música original. Ellos nos hablarán de la llegada a las salas de su película mañana 6 de junio. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, los dejo en compañía de nuestro gestor institucional, cultural y de comunicaciones, Juan Carlos Flechas. Bienvenidos. El título dio toda la vuelta. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos de alguna manera empezando una nueva etapa del Fondo de Cultura Económico y tenemos la dicha de tener la víspera de la apertura del documental Ganges, pues aquí a sus autores. Ellos me han pedido que hiciéramos un conversatorio, entonces yo solo voy a hacer como la excusa para ponerlos a hablar de alguna manera. Primero, agradeciéndoles infinitamente la compañía. Segundo, invitándoles a ustedes y ojalá a todas sus redes sociales y amigos que a partir de mañana asistan a las salas de cine a ver la película, que ya se estrenará, digamos, formalmente. Hoy hacemos como un estreno vital, porque son ellos y ella aquí presente quienes se pegaron la rodadita por el Ganges. Y ahí viene una primera pregunta mía. Nosotros en Colombia hemos crecido con aquello de péguese la rodadita y pensamos en el río Magdalena, Neiva. ¿Y por qué un grupo de colombianos se pegó la rodadita hasta la India, teniendo en Colombia tantos ríos? ¿Por qué la India? ¿Por qué el Ganges? Creo que esa pregunta la puede responder muy bien Ana Milena. Hay motivos personales, pero sobre todo motivos coyunturales que hacen que el Ganges sea el río por excelencia si uno va a hablar de estos temas ambientales. Entonces le cedo la palabra a Ana. Bueno, muchas gracias por estar acá, gracias por la invitación, Juan. Bueno, como dice Roberto, el río Ganges es el río por excelencia, si uno quiere hablar de cambio ambiental global, es el río del que más gente depende en el mundo. La cuenca del río Ganges es la cuenca más densamente poblada del mundo. Habitan más o menos 600 millones de personas y 1.200 millones de personas de la India pues dependen de este río. Es de las cuencas más fértiles del mundo, entonces se puede decir que es la despensa agrícola de la India y de Bangladesh. Además de esto, pues es de los ríos más amenazados. Frente a cambio climático, la India es el país de los países más vulnerables y además pues la fuente del río en el glaciar de Gangotri pues está seriamente amenazada por el retroceso de los glaciares que lo alimentan. Entonces este río pues puede desaparecer o volverse un río estacional en más o menos 100 años. Entonces digamos que en términos ambientales estos pues son argumentos de fondo, pero además pues culturalmente, de lo que nos hablará Roberto, pues es también uno de los ríos más importantes del mundo. Entonces nosotros nos fuimos a la India a poner como una lupa a una problemática pues que estamos enfrentando en todo el mundo. O sea, nuestros ríos también están altamente contaminados. Bueno, cabe señalar que el río Ganges está entre los 10 ríos más contaminados del mundo y esto pues se debe a que hay muy bajo tratamiento de las aguas residuales. Lo mismo pasa en nuestros ríos, las aguas son vertidas de manera directa a las fuentes de agua. El río también pues es represado en las partes altas, hay deterioro de los ecosistemas, hay deforestación, hay minería también. Entonces son problemáticas que compartimos, pero obviamente en la India pues esto ocurre en unas dimensiones pues muchísimo más grandes. Entonces pensamos que ir allá a poner esa lupa nos sirve para interiorizar y reflexionar sobre nuestros ríos. Entonces los aspectos culturales y ya pues los personales los contará Roberto. Bueno, fui mal educado, no los saludé. Buenas noches, muchas gracias por estar acá con nosotros, muchas gracias Juan Carlos por la invitación y el espacio tan importante y especial. El Ganges es la columna vertebral de la civilización más antigua que existe en el planeta, aún. Obviamente los egipcios vinieron antes de la civilización india, pero los egipcios de hace 3.000 años ya no están ahí.
El río Ganges, obviamente, si desaparece, desaparecería el hinduismo y el país, India, dejaría de ser lo que conocemos. Sería básicamente un desierto parecido a un país del Asia Central y no sería más India. Tenemos también que en el curso del Ganges, desde su nacimiento en los Himalayas hasta su desembocadura en el glaciar, en el manglar más grande del mundo, en Sundarbans, tiene muchas expresiones culturales y muchas prácticas que son muy amigables con el medio ambiente, y ese es un factor adicional, fuera de que es el río del que más gente depende, que es la columna vertebral de la civilización más antigua del planeta. Es también un río en el que podemos ver muchos valores que podrían ayudarnos a enfrentar el problema ambiental que empezamos a experimentar todos los humanos. Y de hecho la película es una invitación también a que nos pensemos no tanto como colombianos, como habitantes de Bogotá, sino que la coyuntura nos exige que pensemos más en términos planetarios. Somos habitantes del planeta y de nuestras acciones depende también lo que está pasando allá arriba en la cordillera del Himalaya. Entonces, creemos que hablar del Ganges es hablar de toda la humanidad, en cierto sentido, y en este momento ya no es pertinente hablar de lo local, tenemos que hablar de lo global, porque todas nuestras acciones, como dije hace un momentito, tienen incidencias planetarias. Digamos que esas son las razones por las que escogimos el río. Vale, mi segunda inquietud es un poco, digamos que yo conozco un poco el pasado negro de algunos de ellos y va como hacia Roberto inicialmente, ¿no? El Ganges es el río sagrado de la India y es el río mítico de toda esa región, así como lo puede ser el Tigris por allá en la Persia y el Éufrates, y empezamos a recorrer una serie de nombres. ¿Qué tendría que ver esa dimensión sagrada en toda esta búsqueda que ustedes encontraron? ¿Cómo lo pueden, o de alguna manera, cómo lo abordaron en su recorrido? Mira, un esfuerzo que hicimos en la película fue tratar de abordar los temas del río de una forma holística e interdisciplinar. Lo espiritual tiene implicaciones ambientales muy, muy importantes. Por ejemplo, uno de los valores que podemos encontrar en la civilización india es una especie de concepto de hermandad cósmica. Los indios tradicionalmente no tenían concepto de humanidad. Ustedes conocen la sociedad de castas, que es la institución también más antigua del planeta, aún vigente, tiene más de 4000 años, las castas. Y la palabra para denotar casta en hindi y en sánscrito es yati, que quiere decir especie. Quiere decir que para los indios una persona de una casta y otra persona de otra casta es tan distinta como un tigre y un perro. Ellos no tenían concepto de humanidad. Sin embargo, ciertos conceptos de hermandad cósmica sí se extendían a los demás seres de la naturaleza. Como por ejemplo, ustedes saben que los indios creen en la reencarnación, pero no solo reencarna en forma humana, sino reencarna también en forma de otros animales, por ejemplo. Esto hace que la compasión y otros valores que se tienen que o que nosotros, digamos, dirigimos especialmente a los seres humanos, sean dirigidos también a otras especies animales. Este es un valor ambiental porque, obviamente, si uno considera que hace parte de un cosmos en el que las demás especies tienen un estatuto muy parecido a uno, pues uno simplemente no va a usufructuar de esos bienes sin ningún tipo de restricción, va a tratarlos con más respeto. Entonces, pensamos que la espiritualidad tiene un valor muy importante también en términos ambientales. Ahora, puede ser contraproducente en ciertos sentidos y de eso hablaremos más adelante, cuando hablemos de la contaminación. Bien, yo quisiera como meter en nuestra conversa a nuestros otros invitados y un poco la pregunta va un poco en torno a, tenemos al director de fotografía de la película, cuando uno se planta detrás de la cámara para ir al otro lado y mostrarle a una humanidad una esencia, como un espíritu a través de la imagen. ¿Cómo fue esa experiencia, digamos, en retratar el Ganges, en retratar sus distintos, digamos, sus distintos tiempos, sus distintos
espacios, su territorialidad. ¿Cómo lo sentiste como director de fotografía? Y casi que me pego ahí para decir cómo fue esa inspiración también para crear la música a Juan Pablo, ¿no? Un poco cómo fue esa inspiración que dio lugar para que dos artes como es la fotografía y la música pues se puedan conjugar a partir de la inspiración de lo que es el río Ganges. Buenas noches. Bueno, esta experiencia lo que puedo decir es que es una de las experiencias más fuertes e importantes que he tenido en mi vida. Estuvimos 3 meses viajando desde los Himalayas, donde nace el río Ganges, hasta la desembocadura del río Ganges en el Océano Índico. Escogimos llevarnos una cámara de cine digital, que en ese momento era la Red One. Todo fue filmado en 4K, lo que hace que la película sea completamente bella cinematográficamente. Para mí lo más importante fue esa conexión con la gente y verme reflejado en el otro y tratar de ver ese reflejo en las imágenes que creábamos. Porque no solo estaba yo, estaba Felipe Aguilar también, que entre los dos estábamos haciendo la dirección de fotografía, también operábamos la cámara entre los dos. Estoy hablando de una cámara que es muy pesada, es una cámara de 25 kilos, de 1,05 m de ancho. Teníamos una óptica Cooke, que es una óptica muy fina y por eso la imagen es tan detallada, tan bella. Hubo algo que fue esa conexión con el color de la piel de la gente en India, que es un color chocolate. De hecho, decidimos desde antes de irnos de acá poner un filtro chocolate en la cámara porque queríamos incentivar más ese color, lo cual he de confesar que fue un dolor de cabeza en la corrección de color, después tratar de quitar un poco el chocolate. Entonces, creo que la India pasó por dentro de nosotros completamente y siento que fue realmente muy bellamente retratada y lo van a sentir cuando vean la película. De hecho, creo que ahora vamos a mostrarles el tráiler en un momento y pues yo no sé, yo los invito a que la vean. Ahorita lo van a ver acá, pero no hay nada como ver la película en una pantalla grande con el sonido, con la música de Juan Pablo, que fue impresionante, y como pues ya que él hable de la música precisamente. Bueno, yo les voy a contar una muy pequeña historia para no sacarle tiempo a esta linda charla. Cuando en algún momento se planeó el viaje para hacer la grabación de la película, yo ya había hablado mucho con Roberto de lo que se iba a hacer, del proyecto. Me encantaba, me enamoré desde que supe de qué se trataba. Y ocurrió pues una coincidencia, que es que cuando se hizo el viaje para el rodaje de la película, esto se daba en la misma fecha en que nacía mi hijo, con lo cual no pude ir a ese viaje. Pero en lugar de eso, sí me quise como interiorizar un poquito en de qué se trataba todo esto en cuanto a las formas, en cuanto a las estructuras, en cuanto a el retrato sonoro y el retrato musical y la visión que se tiene de lo que es la música desde la cultura india. Con lo cual entré en clases con un par de maestros, estuve como interiorizándome como si estuviera formándome mientras tanto, mientras ellos viajaban y lo vivían. Yo lo vivía de otra manera. Y al final, digamos, el resultado viene siendo algo que no es ni tan indio ni tan occidental, y toma un poquito como todo este tipo de situaciones que estaba narrando Roberto y que narraban todos mis compañeros de mesa, que tiene que ver con esto de que, por un lado, cada cultura tiene unas particularidades muy definitorias. La cultura india tiene muchas. En cuanto a la música, tienen otra visión, otra manera de verlo. Las escalas no existen, no existe el concepto de armonía, un montón de cosas que no me voy a meter técnicamente porque es un poquito aburridor, pero hay un montón de cosas en las que no hay como equiparación, pero sin embargo al final viene siendo un retrato
de la vida misma y viene siendo un retrato de lo que se canta. Los instrumentos indios siempre imitan a la voz y es muy, o sea, como que no es algo que pensamos mucho cuando escuchamos música india. Pero al final, la música, como les decía, no es ni tan india ni tan occidental, y eso tiene que ver también con una cuestión de lo holístico de todo esto, y es que al final somos humanos, al final vivimos una problemática, y al final compartimos inquietudes muy similares más allá de esas particularidades culturales de cada uno. Y creo que eso fue lo que se trató de reflejar en lo que tiene que ver con la música de la película. Yo quisiera, porque me parece que a veces cuando uno está espectador le asalta como la inquietud de la curiosidad, más en plan de chisme. Así, uno es así en la cotidianidad, puro chismecito. ¿Cuál sería como el chisme de cada uno? Aquí ya supimos uno, que es que no pudo viajar porque fue papá. Pero ¿cuál sería como el chisme de esa vivencia de cada uno de ese viaje a la India? Cada uno cuenta el del otro. ¿Quién? Porque a mí me gustaría cada uno y de contar, cada uno. a mí me gustaría contar el de alguien. ¿Puedo contar el tica? Bueno. René es vegetariano y cuando íbamos a viajar pues estaba muy contento porque iba a la India, la comida vegetariana, pero la comida es muy picante y bueno, todos sufrimos por la comida obviamente. Entonces, si me corriges si no lo cuento bien, cuando entrábamos a los restaurantes, él preguntaba, decía tikan ají, que es no picante. Entonces su apodo desde ahí es tikan ají. Yo también tengo un apodo. ¿Cuál es tu apodo? Canamilega. Porque cuando estás allá, digamos, la gente que te pide como dinero o que les des comida, siempre te hacen canamilega, canamilega. Y Ana en un momento estaba muy enferma porque en realidad todos nos enfermamos en un momento, eso sí, no lo podemos negar. O sea, en un momento además nos fuimos en la estación prohibida, o sea, verano, y un verano en India es que vivimos 56 grados centígrados en Sundarbans. En un momento decidimos tomarnos un jugo que estaba pasado por hielo y lo pagamos. Entonces Ana se enfermó muchísimo y ella en su delirio de enfermedad, cuando le decían canamilega, ella volteaba a mirar, pensaba que estaban diciendo Ana Milena. Yo dije, me están llamando del otro lado, o sea, ya no hay nada que hacer. Ana Milena, oía yo, y yo era aterrada, era Canamilega, entonces mi nombre es Canamilega. Y tikan ají. Bueno, mi chisme es que también me enfermé, obviamente, pero el mío fue una infección urinaria porque me metí en el Ganges, en el lugar donde está más contaminado. Estábamos filmando en una barquita y se quedó trancada en la arena, entonces tocaba bajarse a empujar y pues me bajé, empujé, pero me dio una infección urinaria por eso. Bueno, y el chisme también es que, no sé, hay muchas anécdotas, nos estrellamos por el camino, subiendo también por la carretera a la cordillera del Himalaya, es una carretera súper delgada y uno veía las ruedas salirse del carro cuando estaba subiendo, qué sé yo, el calor, obviamente. Algunas de las personas del equipo se tenían que bañar con la pijama puesta por la noche para poder dormir. En algunos lugares en la India hay muchos recortes de electricidad, entonces no había aire acondicionado ni ventilador por la noche. En algunos lugares simplemente no había electricidad y estuvimos expuestos a 53 grados. Entonces, bueno, el rodaje tuvo como muchas exigencias, muchos, digamos, a veces también no había como condiciones adecuadas de salubridad en los restaurantes, entonces nos tocaba comer en sitios que uno pensaba, carajo, ya me voy a enfermar otra vez o qué sé yo. Bueno, sí. Es que son tantas cosas. La primera semana creo que es el choque más fuerte porque yo siempre le he dicho a todo el mundo cuando hablo de esta película es que la primera semana tú ves lo que te has negado a ver toda la vida, o sea, sientes los olores más maravillosos, los olores más terribles, ves las cosas más fuertes. Y me acuerdo que al principio para nosotros entrar al baño era, uy, no, eso está muy sucio, no entremos. 2 meses después, nos faltaban como 15 días de viaje, estábamos en un restaurante con Ana y llegamos y yo salí del baño y le dije,
Ana, estoy seguro que a este baño no entraríamos hace 2 meses, pero ya en ese momento era como, no, pues ya, entremos. Entonces, sí, muchas historias, 3 meses viajando juntos, imagínense la cantidad de historias. De alguna manera me da como pie a la siguiente pregunta y es, claramente en 3 meses conocieron el paraíso y el infierno de la condición humana. Nos dejan, digamos por los avances y cosas que yo he podido ver de la película, nos dejan un paraíso en imágenes pasando por un infierno en muchas situaciones. Ese filtro que vivieron ustedes, ¿qué puede ser hoy en un llamado al universo, al planeta, al medio ambiente, a la condición de vida que tenemos? ¿Qué puede dejar y cuál podría ser como ese mensaje que se puede digamos, de alguna manera como resumir o concluir o no sé, delirar, decir? Pues por lo menos para mí internamente la India fue muy fuerte porque es darte cuenta en lo que nos hemos convertido como seres humanos. Y es darte cuenta que aquí también somos iguales. O sea, no es solamente, lo que pasa es que allá la cantidad de población es, o sea, nosotros somos 44, 45 millones, 44 y medio, allá son casi 1.200 millones de habitantes. Entonces, imagínense el impacto que nosotros hacemos acá donde pensamos que no está pasando nada, a un impacto multiplicado por cuánto frente a lo que es la naturaleza, frente a lo que somos nosotros mismos. Las imágenes son muy bellas, pero en momentos entre la belleza está también la realidad, ¿no? Y entre, o sea, la basura. Siempre desde que estudié cine he dicho como, ¿por qué no uno no puede transmitir los olores con las imágenes en una película? Creo que esa es la parte que le hace falta como a la cinematografía, de poder transmitir eso, porque es lo que tú estás viviendo en ese momento. Entonces, creo que a pesar de pues no a pesar, lo bello de las imágenes también está tocado por toda esa humanidad que vivimos nosotros, porque es que así como tú hablaste del paraíso y el infierno, piensen que somos 7 personas viajando juntos 3 meses. Entonces dentro de nosotros también pasaron muchas cosas. Eso todo es un camino interior al fin y al cabo, y creo que es lo más importante. O sea, que esta película de una otra manera es un camino hacia la conciencia, a darnos cuenta qué estamos haciendo con nuestros actos. Es un reflejo de eso. El hecho de que pase en la India no quiere decir que eso no está pasando acá, porque eso está pasando en cada ser humano, y por lo menos para mí fue así. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice René. Quisiera añadir que para los indios hay distintas dimensiones y este mundo es una dimensión intermedia entre el cielo y el infierno. Hay 7 locas, que son como mundos, dimensiones. Este mundo puede ser vivido como un paraíso o puede ser vivido como un infierno, y mucho depende de nosotros. Digamos que en términos naturales, de los dones que prodiga la naturaleza, este lugar es un paraíso, pero lo estamos volviendo un infierno, o vamos a tener que enfrentar quizás un infierno si no cambiamos nuestras actitudes y empezamos a revisar nuestras formas de vivir, de consumir, de comprar. Pero tiene una dimensión ética también muy importante, cómo somos con el vecino humano y no humano. Entonces esta película, digamos que tiene la problemática, habla de la problemática del infierno en el que estamos volviendo el mundo, pero todavía este mundo es un paraíso. Sería como mi forma de expresar o responder a tu pregunta. Bueno, yo creo que a mí me impresionó bastante, a pesar de haber estudiado ecología, ver cómo tan claramente la importancia de un elemento de la naturaleza en todas las dimensiones de la vida de un ser humano. La importancia espiritual, cultural, material, económica, y creo que pues me dejó
reflexionando sobre la importancia de, pues, de esa conexión que hemos perdido, ¿no? Y que es una conexión, la verdad, como desde el corazón. Por eso acercarse a lo ambiental es acercarse a lo espiritual. Es decir, si nosotros hacemos una búsqueda hacia el interior de nosotros, pues no tenemos por qué dañar al otro, dañar la naturaleza. Entonces, una relación con la naturaleza es una relación interior, desde el corazón. Pienso eso. Yo no quisiera dejar afuera la pregunta a Juan Pablo, porque él tuvo su propio y privado Ganges. Tener un hijo o ser padre para ese momento creo que es un río de cosas, y me gustaría también que nos compartieras cómo vivías tú el viaje de tus amigos o la propuesta del proyecto, pero tú también en tu propio río interno. Es una excelente pregunta que conlleva un montón de complejidades. Pero al mismo tiempo creo que confluyen en una misma cosa, y es que hay muchas situaciones simbólicas que se dan en la vida. En este caso, pues fue ese momento inicial de tragar un poco de saliva porque era un viaje que yo quería hacer mucho, pero al mismo tiempo no pensarlo dos veces porque era mi hijo. Y al mismo tiempo ir trabajando en todo esto, irme formando en todo esto, pensando en este proyecto, ir viendo las imágenes que surgieron cuando llegaron ellos del viaje y me iban pasando, y yo iba viendo fotos, iba viendo imágenes, iba viendo tomas, íbamos charlando con Roberto de cosas que se buscaban. Y básicamente era como una manera también de pensar simbólicamente como nada, ahora soy papá, ahora tengo un hijo, y acá en este producto hay un legado, en esta película hay un legado, se habla se habla justamente, y es una linda oportunidad de una toma de conciencia de cuál es el legado que vamos dejando de generación en generación, y cómo lo transformamos quizás en un mensaje que permita esto, que permita que convirtamos esta vivencia que tenemos en un paraíso y no en un infierno, retomando las palabras de Roberto. Entonces está ahí como patentado el tema de mi vivencia con mi hijo y con el documental. Esta ya es una pregunta más técnica, y como que me quiero ir un poquito por ahí en este momento de nuestra conversa, y es: con Ganges podría uno pensar que ustedes empiezan a crear un género de cine colombiano hacia lo ambiental. Se le medirían a hacer algo parecido en el Magdalena, en el Cauca, en el Putumayo, en el Caquetá, en cualquiera de nuestros ríos, o de otro tipo de nuestras, digamos, de nuestras preciosidades ambientales colombianas. Supongo que si pasaron la India, pasan cualquier cosa. Entonces, ¿qué puede venir? ¿Qué puede ser el futuro a partir de Ganges? Pues yo sí quiero que el director me invite a hacer otro proyecto, y con estos dos también. Claro, pues obviamente. Seguramente también al próximo sí puedo ir. Eso. Claro, con muchas ganas de mostrar lo nuestro, obviamente, nuestras problemáticas. Bueno, tenemos varios temas, la verdad, de proyectos que quisiéramos hacer. El cine no es fácil, un esfuerzo muy grande, económico, de todo tipo. Pero yo creo, no sé mucho de cine como para saber o poder responder si es un nuevo género, pero yo sí quiero contar que para nosotros sí fue un reto en términos como de la narrativa y de cómo aproximarse a la realidad que estábamos viendo, hacerlo de una forma integradora de lo ambiental, espiritual, cultural, y creemos que eso se ve en la película. Y es lo novedoso, digamos, de la película. No sé si en términos como de un género que podría uno decir como o socioecológico, no tengo ni idea, ¿no? Ni idea, no lo sé, pero digamos que sí fue nuestra intención hacerlo así, porque obviamente pues la crítica esa que
el conocimiento es fragmentado, entonces lo ambiental se mira de una forma, lo económico de otra, lo espiritual, pero la realidad es una sola que está integrada por todo eso. Entonces nosotros tratamos de hacerlo así, entonces sí creo que pues puede ser novedoso por ese lado y nos encantaría aplicarlo y poderlo hacer acá en el país, sí, claro. Sí, creo que la novedad del documental, más que quizás ser el primer documental ambiental de colombianos en India o quizás en otros países que ha ido a salas de cine, además creo que es el primer documental colombiano ambiental hecho afuera que ha ido a salas de cine, pero aparte de que se ha hecho en el Ganges, creo que esa visión holística y transversal es lo que lo hace tan particular. Y de nuevo, no es un género nuevo. Podemos encontrar en la cinematografía colombiana varios proyectos, digamos, que tratan de tener como una visión de las culturas tradicionales y los ríos Apaporis, por ejemplo, un hermosísimo documental. Y creo que sí nos podemos inscribir en esa línea, pero al mismo tiempo podemos decir que tenemos elementos particulares. No sé si para inaugurar un género, creo que es demasiado pretencioso de nuestra parte decir estamos inventando el agua tibia, pero sí tiene algunas particularidades que lo hacen especial y bueno. Pues yo creo que ustedes al ver la película y la gente que nos está viendo por Facebook Live también, que los invitamos a que vean la película, que es lo más importante. O sea, esto es un esfuerzo de muchos años, de mucho amor, de mucha pasión. Creo que ustedes mismos pueden definir como espectadores qué les toca. Yo creo que eso es lo más importante. A mí personalmente yo he trabajado mucho sobre víctimas en Colombia, he hecho muchos trabajos de este tipo y desde que hice Ganges empezaron a aparecer otro tipo de proyectos. Hice un trabajo en Brasil, Colombia y Perú sobre el río Amazonas y los delfines del Amazonas, que están en Netflix también. Entonces, como yo creo que la vida misma te va guiando y te va mostrando hacia dónde ir y por lo menos para mí personalmente es darle... Para mí personalmente hacer cine es poder poner mi ser en lo que estoy haciendo y que a partir de eso se transmita lo que estoy viviendo en lo que estoy filmando, mejor dicho. Entonces yo los invito a que la vean, es como lo más importante. Y claro, queremos seguir haciendo pelis, pero eso depende no tanto de nosotros, sino de ustedes. Así que los invitamos muy cordialmente a que nos vayan a ver en salas de cine del 6 de junio, desde mañana hasta que la asistencia del público lo permita. Muchas gracias. Roberto dice eso porque de pronto pocos colombianos y colombianas sabemos que cada vez que pagamos una boleta de cine en sala, estamos contribuyendo a patrocinar el cine colombiano. No importa que vayamos a ver los Avengers o cualquier otra película, aunque interesante que vayamos a ver las películas colombianas, en cada boleta hay una parte de la plática que pagamos que se destina para el cine colombiano y por eso se pueden hacer estos proyectos. Un poco creo que por eso él dice, no lo podemos hacer o no lo podríamos hacer si ustedes no van a cine. Todavía nos quedan unos minutos y antes de ver el tráiler y cerrar un poco con el tráiler y agradecerle a las personas que nos acompañan, me asalta otra pregunta que a todos los que tenemos alguna patica en el mundo cinematográfico siempre nos genera como esa inquietud y más en un país como Colombia. El gran reto, un documental ambiental, sagrado, como una mezcla entre sacroecológica, ni siquiera socioecológica, para mí es como sacroecológica, en un país que le gusta ver es el Paseo 25, en Guayabados el 25 de diciembre. Ese es el único día que pareciera que los colombianos y colombianas nos levantamos para ir a cine. El resto del año no nos enteramos de cuántas películas pasan en nuestras salas y pasan cada año. Ha habido un número de películas interesantes. ¿Cómo enfrentar ese reto? ¿Cómo enfrentar la posibilidad de que nuestras ciudadanos y ciudadanas de Colombia vayan a las salas de cine y ojalá
cumplan al menos la cuota que ustedes necesitan mínima, por lo menos para hacer tablas, para decir, pucha, no perdimos plata o no perdimos nada. La plata que invertimos en la película, claramente es muy difícil recuperarla. Nuestra digamos, ambición con lo que hagamos en taquilla es poder pagar lo que se invirtió en la última etapa de publicidad, básicamente. Luego la película tendrá otros espacios de difusión donde se recuperará algo, pero claramente nosotros no hacemos esto por ganar plata, sino por otras razones, otras motivaciones. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo enfrentar ese reto de un país que está acostumbrado a esa estética del paseo, de un poco como las películas del 25 de diciembre en Guayabados que yo llamo, ¿sí? Que es la del chiste, la película que como colombianos todo el mundo como que quiere ver porque, ay, para no pensar, y resulta que las películas que nos hablan de nuestra realidad o que nos tocan temas sensibles, como que no sé. Yo creo que hay un juego entre los realizadores y distribuidores y por otro lado el público. Es decir, si uno no ofrece algo distinto al público, obviamente el público nunca va a saber que hay otras cosas. Entonces hay que hacerlo, mostrarlo y promocionarlo. Y creo que por parte del público también tiene que haber como un esfuerzo de tratar de pulir su sensibilidad, tratando de ver otras cosas distintas a las que siempre ve. Eso es una cosa, digamos, en la que ambos tenemos que trabajar, pero sí es un tema bien interesante de cómo podemos, digamos, qué sé yo, mejorarnos como cultura a través de la creación artística, porque es que la cultura no es la tradición que ya está muerta, enterrada, o lo que hacían nuestros abuelos, ¿cierto? O, digamos, el patrimonio cultural. Cultura es hacer y cultura es consumir cultura. Entonces, somos activos, no solo los que hacemos cosas, sino también los que consumen. Somos creadores activos de cultura. Y esa es, digamos, la invitación sí es claro, que hagamos que nuestra cultura sea cada vez más extensa, más rica, más interesante. A veces detenerse un poquito a pensar y a reflexionar sobre ciertas cosas resulta inclusive incómodo. De hecho, muchas veces estas idas a ver el paseo son un poco una evasión, que no digo que esté mal, pero una evasión a esas reflexiones, que muchas veces son las reflexiones que más nos permiten crecer. Y quizás este cine propositivo nos permite esa pequeña incomodidad que de repente nos deja algo, que de repente nos mueve, que de repente nos conmueve, que de repente nos llama a tomar alguna acción. Y creo que está bastante en ustedes y en el público el hecho de poder transmitir esa vivencia, de poder transmitir esa inquietud que queda y poder quizás que después de que viste una película que te dejó algo, que te pasa algo, de repente volvés al cine con otra persona a la que le quieres o con la que quieres vivir de nuevo esa experiencia. Y esto es transmisible y esto quizás es un ejercicio que puede llegar a salvar este tipo de proyectos y que puede permitir un crecimiento de otro tipo de cine hecho en Colombia. ¿Cuántos espectadores necesitamos para hacer tablas? Bueno, para recibir el estímulo del Fondo de Desarrollo Cinematográfico necesitamos 4.000. 4.000 espectadores. Uno podría pensar que eso es fácil. Millonarios de América acaban de llenar el estadio. Pero en cine es muy complejo. En cine es muy complejo y el gran reto que tienen ellos 4 y el resto del equipo es que a partir de mañana y en estas semanas ojalá tengan la suficiente audiencia en sus salas, en todo el país van a estar, ¿verdad? Para lograr esos 4.000 y ojalá, ¿por qué no?, que fuera el doble. ¿Sí? Fíjense que llegar a 8.000 o a 10.000 sería una maravilla y no llega ni a quitarle un pelo del gato, pues, como se dice, del 1.800.000 que pudo haber ido a ver el Paseo 5. Curioso es que acá... que es como
se enorgullecen de 1.800.000 de ver una película y en la India lo ven 100 millones de personas una película. Y las filas en los cines, en los pueblos, en cada pequeño pueblito, en cada pequeña ciudad hay cines y uno ve el sábado filas como era acá en los 80s que le daban la vuelta a las cuadras y la gente va de plan de cine todo el día. Pero hay algo muy clave, no sé si la gente lo sabe, pero ¿por qué las películas colombianas duran poco? Hay tablas en donde si no cumplimos esa tabla la primera semana, sale la película. Entonces, siempre funciona así. Si te ganaste la primera semana, entonces ya te ganaste la segunda y te ganaste la tercera. Pero todo depende de los espectadores que vayan a las películas. Estos minuticos es un poco para robarnos aquí, aparte de que estamos allá saliendo también por internet, la invitación a que nos multipliquemos. Yo creo que aquí podría también estar otro género, otros colegas cineastas, y yo haría este cierre un poco con el mismo esfuerzo de que como espectadores nos demos cuenta de esa realidad y de que apoyemos nuestro propio cine, porque es algo que de verdad ameritaría y permitiría que muchos ellos hagan otras películas, que a lo mejor les dé por ir ya no a la India. Aquí yo termino con mi última pregunta, ya no a la India, sino de pronto al río Amarillo de la China, o no sé, otro río en otra parte del África, el Nilo, o el Amazonas, o cualquier otra búsqueda similar, porque creo que ustedes encontraron ahí un modelo de producción, un método de hacer algo, y la pregunta es un poco, ¿volverían a grabar el Ganges? Si lo volvieran a hacer, ¿qué corregirían? ¿Qué harían? ¿Qué cambiarían? Creo que tú dirías, en otra época del año. ¿Cómo sería eso? Primero, no en verano. Eso es lo primero. Hay una anécdota con eso, de hecho, de producción, y es que el presupuesto de agua se triplicó. O sea, había un presupuesto para el agua, pero es que el calor era terrible. Yo me tomaba 3 litros de agua diarios y cargábamos botellas de agua. No puedes tomar agua de la llave, es absolutamente prohibido, siempre tiene que ser agua embotellada, que de hecho es el agua más barata del mundo. Y bueno, primero que no sea verano, segundo con una cámara más pequeña o con 3 asistentes. Eso sí, no lo... Sí, de hecho esta película tiene sangre, tiene de todo. Puedo decir que imagínense 3 meses haciendo la película con una cámara de 25 kilos. La mayor parte de la película es cámara al hombro. Tengo una linda hernia discal que me acompañará toda la vida, pero por eso digo, estas imágenes lo valen, no sé. Igual, no sé, creo que este tipo de cosas hay que verlas, este tipo de cosas hay que hacerlas. Si uno se apasiona por algo, debe hacerlo, pero en absoluta conciencia. Conciencia me refiero a estar consciente de todos nuestros actos, nuestros pensamientos, todo. Es lo único que podemos hacer y eso es como lo que queremos transmitir también a ustedes, ¿no? Yo diría que antes de volver al Ganges, sí deberíamos, y hemos hablado de esto, tenemos muchas ganas de hacer algo acá en Colombia y en el contexto colombiano y latinoamericano. Pienso que de algún modo tenemos una deuda con el Magdalena, quizás. Sí. Yo siento que las últimas veces que he visto la película, he pensado mucho que me hubiera gustado vivirla como un poco más, no sé si místicamente, como con lo que sentía la gente, con la devoción. No sé, siento un poco de arrepentimiento de no haberlo hecho de esa forma. También pues creo que era otro momento de la vida. Lo repetiría como metiéndome más como en esa importancia como espiritual y no sé, es como una sensación que me quedó. Y lo repetiría 1000 veces, sí. Nunca había trabajado en audiovisual, me formé como ecóloga y para mí ha sido de los mejores trabajos que he tenido en mi vida.
como en 3 meses viví mucho más de lo que vivía sentada en un escritorio escribiendo un documento, de verdad. Además, no solo profesionalmente, personalmente, espiritualmente, en todos los sentidos. Quisiera trabajar en otro proyecto, sí. Acá, claro, tengo la deuda, pero quiero ir al Ganges a darle las gracias al río. Bueno, y yo por mi parte, a un próximo proyecto seguro que iría. Y por otro lado, pues no es la primera vez que trabajo con Roberto y bueno, y nos conocemos con el equipo y me parece que está bueno cuando te encuentras con gente con la que es lindo trabajar, así que volvería a trabajar con ellos encantado. Y bueno, siempre hay desafíos y siempre hay cuestiones que se van presentando y seguramente que vayan a pasar cosas. Bueno, podríamos seguramente hacer muchas más preguntas y seguramente muchos de ustedes también tengan preguntas, pero el tiempo de estos conversatorios en la librería del Fondo de Cultura pues tienen esta horita y yo quiero ser respetuoso de esta horita porque pues ya llega la librería como a su ritual de cierre. Entonces quisiera como que nos despidiéramos viendo el tráiler. Quiero agradecerles por la presencia, por la compañía, por haber aceptado esta invitación en un día que se celebra, digamos, el Día Mundial del Medio Ambiente, en un día que nos podemos sensibilizar con el tema ambiental, con el tema planetario, con el problema del cambio climático, con las iniciativas que hay por todo el mundo en torno a esto. Y creo que aquí simplemente estamos contribuyendo con este granito de arena. Bienvenidos a esta casa, el Fondo de Cultura, bienvenidas cuando quieran, por favor, aquí estamos para recibirles con los brazos abiertos. Aquí hay muchos libros que se pueden abrir con todos sus brazos y hojas para ustedes y ese es el interés de que hagamos estos conversatorios acá. Entonces, yo me despido agradeciéndoles su presencia y dejándoles con las imágenes de Ganges, esperando que ustedes inviten a toda su prole a ir en estos días a ver la película a las salas. Ganges is a spiritual and material lifeline to the Indian civilization. The river is mother. She is goddess. She is almighty, descended on this earth in the form of this moving mass of water. To my mind, this is simply the river on this planet. Simply because this is the river in terms of numbers of people drawing sustenance. If it wasn't for the amazing silk that the Ganges bring down, we wouldn't have found these places for 10,000 years. Unfortunately, this mighty river that is our lifeline could become a trickle, could become a seasonal river of polluted water. We are part of nature, but we've created the illusion that we're outside. If we keep thinking in this way, we don't have more than 100 years as a species to live on this planet. Así, bien provocadito. Muchas gracias. Tenemos 3 artistas de ganar. Por favor, hacia